Prepárense para ser testigos de una revelación que hará temblar los cimientos de la alta sociedad y superará cualquier fantasía de culebrón. Lo que está a punto de desvelarse sobre Tamara Falcó no es solo un chismorreo, es una auténtica deflagración familiar que ha dinamitado décadas de una imagen impecable, y la mismísima Isabel Preisler es la gran damnificada. Están listos para la bomba, porque lo que ha hecho la marquesa de Griñón con su propia sangre, con su madre y su hermana, es algo que nadie, ni en sus pesadillas más salvajes, habría podido prever. Ha sido un golpe maestro, una puñalada certera en el corazón del linaje Preisler Iglesias, y su impacto reverberará por mucho tiempo. No ha sido un accidente ni un simple descuido. Estamos hablando de una maniobra calculada, ejecutada con una frialdad y una precisión que rayan en lo escalofriante, con la clara intención de provocar un daño irreparable y de airear los trapos sucios más íntimos. Este es un punto de no retorno para la reina de corazones y su descendencia, un antes y un después en la historia del jet set español, marcando un precedente insospechado en las crónicas de la crónica social que hasta ahora se consideraba intocable. El epicentro de esta tormenta mediática es, paradójicamente, una banal felicitación de cumpleaños. Tamara Falcó eligió sus redes sociales, su cuenta de Instagram, para enviar un mensaje a su hermana Chabeli Iglesias. Pero la clave no radicó en la dedicatoria en sí, sino en la fecha escogida. Lejos del archiconocido 3 de septiembre, que durante años ha figurado como el día oficial del nacimiento de Chabeli, Tamara optó por felicitarla el 1 de agosto. Este simple cambio de fecha, aparentemente insignificante para el profano, se ha convertido en el detonante de una explosión informativa sin precedentes. La publicación, acompañada de un carrusel de imágenes y un texto que no dejaba lugar a dudas, confirmaba de manera implacable lo que durante décadas había permanecido en el ámbito del rumor, una verdad silenciada que solo algunos osados como Jaime Peñafiel se atrevieron a susurrar. Isabel Preisler contrajo matrimonio con Julio Iglesias en un estado de gestación muy avanzado de su primogénita, y la fecha de nacimiento oficial de Chabeli fue modificada en los registros para ocultar esta circunstancia, considerada un escándalo en la rígida sociedad de la época. Así es, la imagen de una Chabeli Virgo era una mera fachada, una estratagema para salvaguardar el honor familiar y evitar un escrutinio público implacable. En realidad, su nacimiento se produjo semanas antes, bajo el signo de Leo, cambiando drásticamente la configuración astrológica de su existencia. Un secreto sepultado por el tiempo ha sido desenterrado por una hija que, a estas alturas, parece empeñada en pulverizar el equilibrio familiar que su madre construyó con tanto esmero y sigilo, destruyendo la narrativa oficial de su estirpe. La pregunta que resuena en todos los corrillos de la prensa del corazón es demoledora. ¿Por qué? ¿Qué motiva a Tamara Falcó a exponer de esta manera la intimidad más protegida de su propia familia, a desvelar un enigma que ha permanecido oculto durante medio siglo? ¿Se trata de celos ancestrales, de una venganza latente, o quizás de un profundo sentimiento de desubicación que la empuja a buscar el foco de atención a cualquier precio, sin importar las consecuencias? Lo que el círculo más cercano de la marquesa de Griñón confirma con preocupación es que Tamara no atraviesa su mejor momento emocional. Se la percibe inestable, visiblemente nerviosa, excesivamente irritable, y sus acciones se han vuelto erráticas, casi impredecibles, careciendo de la coherencia que la caracterizaba. Los recientes acontecimientos en su vida personal han hecho una mella profunda en su psique. La escandalosa infidelidad pública de Íñigo Onieva, la humillación colectiva, el precipitado matrimonio, la enorme presión social para convertirse en madre a toda costa, y el brusco freno a su tratamiento de fertilidad. Todo este cúmulo de adversidades ha impactado brutalmente en su estado de ánimo, convirtiéndola en una mujer al borde del abismo. Sin embargo, que su malestar personal se traduzca en un ataque frontal hacia su madre y su hermana, aireando trapos sucios que pertenecen al pasado, eso, amigos, eleva el conflicto a un nivel completamente diferente, transformándolo en una auténtica declaración de guerra. Si desean desentrañar cada pormenor de esta saga que redefine el concepto de drama familiar, les invitamos a que se unan a nuestra comunidad. No olviden suscribirse a Alerta Rosa y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. El verdadero alcance de lo sucedido entre Tamara Falcó e Isabel Preisler ha trascendido con creces lo meramente anecdótico, alcanzando tintes de auténtica tragedia personal y pública, un cataclismo en el epicentro de la sociedad. No estamos ante un fallo sin importancia ni ante una omisión inocente. Lo presenciado es un golpe bajo devastador, un misil teledirigido directamente al orgullo y a la impecable imagen pública que su progenitora ha custodiado con celo durante toda su vida, un legado de perfección cuidadosamente labrado que ahora se desmorona.
Y esto, amigas y amigos, genera un dolor incalculable, un sufrimiento aún más agudo cuando la estocada proviene de la propia carne y sangre, de la hija que se suponía debía ser su apoyo incondicional, su roca en los momentos de tribulación. La incógnita que sigue flotando en el ambiente es pavorosa. ¿Qué ha impulsado a Tamara a dinamitar la versión oficial del nacimiento de su hermana Chaveli, a lanzar semejante obús a través de las redes sociales con pleno conocimiento del revuelo que desencadenaría? La única explicación plausible apunta a una Tamara Falcó inmersa en una contienda sin cuartel, no solo con su pasado y con su núcleo familiar, sino, lo que es aún más preocupante, consigo misma. Una batalla interna que está destrozando todo a su paso, un huracán emocional que arrastra sin piedad a todos los que la rodean, sin que nadie logre detener su inexorable avance hacia la autodestrucción. Este conflicto interno la está llevando a traspasar límites insospechados, a romper esos códigos tácitos de lealtad y discreción que tradicionalmente han salvaguardado la intimidad de los suyos, convirtiéndola en una amenaza para el mismísimo corazón de su clan. Isabel Preisler, quien ha invertido décadas en esculpir y preservar su figura pública con una meticulosidad casi quirúrgica, en un ejercicio de control magistral sobre su narrativa, jamás habría podido concebir que la puñalada más profunda le llegaría desde el epicentro de su propia estirpe, de la mano de una de sus hijas. Tamara ha sacado a la luz, sin piedad alguna, lo que durante años se mantuvo en las sombras, aquel matrimonio con Julio Iglesias gestado bajo la urgencia de un embarazo inesperado, la imperiosa necesidad de mantener las apariencias y la abrumadora presión social que dictaba la época. Ahora, ¿qué sucederá? Una vez expuesta la verdad, ya nada podrá ocultarse, ningún velo podrá volver a caer sobre lo que ahora es de dominio público, ningún intento de restauración de la imagen podrá borrar la impronta de esta revelación. Y presten mucha atención, porque esto no se limita a una mera discordancia de fechas. La trama subyacente es infinitamente más intrincada y dolorosa, afectando la percepción de la verdad, la integridad de su historia y el legado de una de las familias más célebres de España, dejando una cicatriz indeleble que el tiempo difícilmente podrá borrar, y redefiniendo para siempre la imagen que hasta ahora se tenía de ellos. Para estar al tanto de cada nuevo capítulo de este sorprendente drama, les animamos a seguir el contenido exclusivo de Alerta Rosa, el pulso informativo del corazón. Estamos inmersos en una discusión que profundiza en la extrema fragilidad emocional de Tamara, en esa sensación de un vacío existencial que parece consumirla, en su incesante necesidad de captar la atención y de sentirse validada por el ojo público, anhelando una aprobación que parece esquiva. Desde una perspectiva exterior, su existencia parece encapsulada en la perfección, una vida rebosante de opulencia, protagonismo en las revistas más prestigiosas, viajes de ensueño a destinos paradisíacos y una visibilidad que muchos envidiarían. Sin embargo, bajo esa capa de brillo superficial existen profundas grietas, una frustración palpable que la corroe por dentro. Nos encontramos frente a una mujer que ha sido expuesta a la humillación pública por parte de su cónyuge, que ha visto cómo su anhelado proyecto de maternidad se ha desvanecido, y que ahora, incapaz de gestionar su propio dolor, lo canaliza contra aquellos que deberían ser su refugio y su mayor apoyo, convirtiéndolos en blancos de su angustia. Y por si la situación no fuera lo suficientemente compleja, la figura de Íñigo Onieva, ese marido que supuestamente había reformado su vida y se había convertido en un pilar de estabilidad, dista mucho de ser un faro en la oscuridad. Su comportamiento sigue siendo el mismo de antaño, una constante que no cesa de generar preocupación y nuevos interrogantes sobre la autenticidad de su transformación, revelando que algunas esencias, por mucho que se intenten disimular, son inmutables. Su comportamiento sigue siendo el mismo de antaño, un espíritu fiestero incombustible, un relaciones públicas incansable que domina el arte del networking y la aparición en eventos, siempre rodeado de modelos y envuelto en nuevas polémicas, una sombra constante de inestabilidad. Tamara es plenamente consciente de ello, lo observa, lo sabe, pero permanece anclada a su lado, atrapada en una red de convenciones sociales, el famoso qué dirán que tanto pesa en su mundo, y la agobiante conciencia de que el reloj biológico no se detiene, acosándola con la urgencia de la maternidad. ¿Y quién termina pagando las consecuencias de esta intrincada telaraña emocional y de estas decisiones aparentemente incomprensibles? Su propia familia, sin duda. Porque Tamara, en lugar de buscar un auxilio profesional que la guíe en este laberinto de emociones y la ayude a sanar sus heridas, ha optado por un camino destructivo, disparando a ciegas contra quienes más cerca tiene y quienes menos merecen su embestida. Esta situación ha fracturado de manera irreconciliable al otrora monolítico clan Preisler, abriendo brechas que parecían impensables.
Chaveli se encuentra sumida en la incredulidad, incapaz de asimilar la magnitud de lo ocurrido. Isabel, por su parte, está absolutamente destrozada, herida en lo más profundo de su ser, y lo que es peor, sumamente preocupada porque en el mundo de la alta sociedad, una vez que el respeto se quiebra de esta forma, la restauración es casi imposible y el honor mancillado perdura. El panorama es desolador, la armonía familiar se ha esfumado en un chasquido de dedos, dejando un vacío inmenso. No se queden fuera de la conversación, únanse a nuestra comunidad, suscríbanse a Alerta Rosa para recibir la información más candente del momento y ser parte activa de nuestro diálogo. Aunque muchos medios opten por un silencio cómplice, movidos por un respeto malentendido o por presiones externas provenientes de los poderosos, la verdad es que todos en el ambiente periodístico conocen la magnitud del drama, la gravedad de la herida abierta. La imagen impoluta de familia perfecta que Isabel Preisler había cultivado con tanto esmero durante décadas, ahora se tambalea de manera alarmante, y lo que es aún más inquietante, ya no se sostiene por sí misma, ha perdido su fuerza intrínseca. Y Tamara, lejos de mostrar el más mínimo signo de arrepentimiento o de intención de frenar esta espiral autodestructiva que la consume, parece más bien decidida a continuar desmantelando ese castillo de cristal que su progenitora erigió con tanta paciencia y dedicación, pieza por pieza. Pero, queridos seguidores, permítanme asegurarles que esto que estamos presenciando es apenas la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y complejo. Porque cuando una hija decide romper con absolutamente todo lo establecido, cuando decide quemar los puentes con su pasado y con los suyos, no existe marcha atrás, el camino hacia la reconciliación se vuelve arduo, casi intransitable. La pregunta es ineludible: ¿qué será lo siguiente en este dramático capítulo de la vida de la marquesa? ¿Qué nuevo secreto saldrá a la luz? ¿Qué nueva traición se avecina? Aquí en Alerta Rosa nuestra promesa es clara, no hay filtros, no hay medias tintas. Aquí se desvela la verdad sin edulcorantes ni eufemismos, cueste lo que cueste y pese a quien le pese. Lo que antes era un rumor apenas susurrado en los salones más exclusivos, ahora es una verdad a gritos, resonando en cada rincón de la sociedad. Si desean profundizar en las aristas más impactantes de esta historia que ha roto todos los moldes, no dejen de unirse a la comunidad de Alerta Rosa, donde la verdad nunca se oculta, y permanezcan atentos a nuestras próximas entregas, porque esto apenas empieza. Porque, digámoslo alto y claro, lo que ha ocurrido entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva dista mucho de haber sido un romántico cuento de hadas. Ha sido a todas luces un sainete mediático de proporciones épicas, una intrincada y dolorosa trama de engaños, de fachadas y, por encima de todo, de conveniencias, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para el escrutinio público. Y sí es probable que a muchos les resulte incómodo oírlo, que les duela aceptar esta cruda realidad que choca de frente con la narrativa oficial, pero la historia, tal como se nos ha vendido, ya no se sostiene por ningún lado, se desmorona con cada nueva revelación que sale a la luz. Hagamos un breve, pero necesario, ejercicio de memoria para contextualizar los hechos y comprender la magnitud del engaño. Tamara se encontraba en la cúspide de su popularidad, en el punto álgido de su exposición pública, con un deseo imperioso de gritar a los cuatro vientos que había hallado el amor verdadero, que su existencia cobraba por fin un sentido pleno, que estaba lista para el matrimonio, para formar una familia, para experimentar la maternidad, un anhelo que parecía consumir cada fibra de su ser. Pero justo en ese instante de aparente felicidad, justo en el momento más dulce de su idilio, el estallido, un escándalo de proporciones mayúsculas irrumpe en escena, una bomba que amenazaba con destruir su idílica burbuja de un solo golpe. Íñigo Onieva, su prometido, es pillado infraganti no una sino en múltiples ocasiones, incurriendo en infidelidades públicas en plena euforia de fiesta, intercambiando besos con otras mujeres, demostrando con sus actos una falta de respeto flagrante y una desconsideración absoluta hacia la marquesa, hacia su amor, hacia la imagen que ella proyectaba. Y lo más impactante, lo que dejó a medio mundo boquiabierto, lo que nadie lograba comprender, fue su perdón. Tamara, en un giro inesperado, lo perdonó. Pero no nos engañemos, no idealicemos esta decisión, no la romanticemos. Su perdón no brotó de un amor ciego e incondicional, de una incapacidad vital para vivir sin él, de una convicción inquebrantable en la redención. El perdón de Tamara estuvo motivado por un sentimiento mucho más primario y poderoso, el miedo. Miedo al juicio público, al que dirán en una sociedad que no perdona ni olvida. Miedo a la soledad, a regresar a ese estado de aislamiento emocional y desamparo. Miedo a la inexorable marcha de su reloj biológico, a que el anhelo de ser madre se desvaneciera por completo en el horizonte de su vida. Miedo a decepcionar a su círculo más íntimo, a las expectativas que se habían depositado en ella, a la presión por cumplir un rol.
puro y duro, un miedo paralizante que la ató a una decisión que hoy la ahoga, una elección que la mantiene cautiva en una realidad que dista mucho de ser su sueño. Y aquí radica la auténtica clave de este drama, queridos oyentes de Alerta Rosa. Porque cuando una mujer de la talla pública y social de Tamara Falcó es capaz de perdonar una humillación tan flagrante y ostentosa como la que sufrió, y no solo eso, sino que procede a seguir adelante con una boda multitudinaria como si nada turbara la superficie de su vida, como si el escándalo nunca hubiera existido. Es un síntoma inequívoco de que algo no funciona, de que hay una grieta profunda en su ser. Algo está profundamente desequilibrado en su interior, un caos emocional que se niega a ser domesticado. Y lo que no encuentra resolución en el fuero interno, ineludiblemente se proyecta hacia el exterior, generando consecuencias visibles y a menudo destructivas, explosiones incontrolables. Por esta razón, estamos presenciando el torbellino actual. Tamara arremetiendo sin piedad contra su propia hermana, contra su madre, contra el pasado familiar, y en definitiva, contra todo aquello que le sirve de doloroso recordatorio de que su presente no es, ni de lejos, el escenario de felicidad que ella anhelaba o que aparenta en las redes sociales, sino una amarga farsa. Mientras tanto, Íñigo Onieva, con una sonrisa en el rostro, parece vivir en su propia burbuja de satisfacción y éxito, ajeno a la tempestad que él mismo contribuyó a desatar. No se pierdan ni un solo detalle de esta trama que se complica por momentos, suscríbanse a Alerta Rosa y manténganse al día de todo, porque lo que viene es aún más explosivo. Está aprovechando al máximo la visibilidad adquirida, abriendo nuevos establecimientos gastronómicos, inaugurando clubes exclusivos como el Vega Club, en alianza con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, y apareciendo en cada evento público como el flamante hombre reformado, el perfecto ejemplo de redención. Reformado quizás en la superficie, en la capa más externa, esa que se expone a los flashes y a las portadas de las revistas del corazón. Pero en su fuero interno sigue siendo el mismo bon vivant de siempre, el eterno vividor, el noctámbulo incansable que rehúye la estabilidad. ¿Cuántas veces ha sido captado disfrutando de la vida nocturna en solitario, mientras Tamara se queda en casa, intentando mantener una calma que no es más que una triste ficción, una fachada de normalidad? La sutil pero abismal diferencia entre un escándalo estrepitoso que se ventila públicamente y una traición silenciosa que se sufre en la intimidad reside en que esta última te corroe por dentro, te consume gota a gota hasta dejarte exhausta, sin fuerzas para luchar. Y esto es precisamente lo que le está ocurriendo a Tamara Falcó. Es una agonía silenciosa que la está transformando, una procesión por dentro que nadie más ve, una herida que no cicatriza y que la empuja a límites insospechados de desesperación, manifestada en sus acciones más recientes que han conmocionado a toda la sociedad. La estrategia de perdonar por conveniencia, la decisión de casarse bajo una presión asfixiante por el tiempo y las expectativas, la obligación de exhibir una sonrisa inquebrantable en Instagram mientras por dentro uno se desintegra en 1000 pedazos, toda esa tensión acumulada. Esa máscara de felicidad cuidadosamente construida tenía que estallar en algún momento. Y ha estallado, y lo ha hecho con una violencia insospechada, dirigida precisamente contra su madre, contra su hermana, y contra esa fachada de familia idílica que finalmente ya no puede sostener, que ha colapsado ante los ojos de todos. Por lo tanto, cada movimiento de Tamara en los últimos tiempos no es fruto de la casualidad, no es un mero desliz o un error inocente. Es la inevitable consecuencia de haber enterrado durante demasiado tiempo un cúmulo inmenso de dolor, de profunda frustración y de una rabia contenida que ha terminado por desbordarse, arrastrándola a un torbellino de decisiones erráticas. Mientras Íñigo ha visto cómo su visibilidad se multiplicaba exponencialmente, cómo su poder e influencia crecían a pasos agigantados, y cómo sus arcas se llenaban de forma asombrosa, Tamara ha sufrido una pérdida devastadora. Ha perdido su paz interior, ha perdido el apoyo incondicional de los suyos, esos pilares que la sostenían, y lo que es peor, ha visto su imagen pública hecha añicos irrecuperable. Y lo más desolador es que, al parecer, aún no lo ha asimilado, su negación es palpable. Su desorientación es palpable, su rumbo se ha perdido en el laberinto mediático que ella misma ha contribuido a crear, sin encontrar una salida clara. Alerta máxima. Lo que acaban de escuchar no es solo una historia, es la explosiva verdad detrás del desmoronamiento de una de las familias más intocables de España. Desde la traición familiar más inesperada hasta el infierno personal de una marquesa acorralada y sin rumbo, hemos desvelado cada capa de este drama que supera la ficción y los guiones más audaces. Tamara Falcó ha abierto la caja de Pandora, exponiendo un secreto que su madre Isabel Preisler había enterrado por décadas, y el precio podría ser su propia felicidad y la desintegración de su estirpe.
Los cuernos públicos, el perdón por miedo, el matrimonio bajo presión y ahora esta demoledora ofensiva familiar que lo ha puesto todo patas arriba. No pueden perderse ni un solo capítulo de esta saga sin precedentes que sigue escribiéndose día a día. Por eso les imploramos que se unan a la comunidad de Alerta Rosa, se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen esa campanita de notificaciones para no perderse la próxima revelación que hará temblar el mundo del corazón y despídanse de la ingenuidad. Esto apenas ha comenzado, nos vemos en la próxima bomba informativa.